Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué gusto tenerlos por aquí un día más. Hoy vamos a sumergirnos en una historia que estoy seguro que les va a tocar el corazón, una historia de amor, de devoción y de cómo una persona puede convertirse en el faro que ilumina la existencia de otra. El título de hoy es potente y directo: Kerem confiesa, Ande, eres mi razón de ser. Y sí, vamos a desglosar qué hay detrás de estas palabras tan profundas, qué significa para Kerem que Ande sea su todo. Si son nuevos por aquí, les invito de todo corazón a que pulsen ese botón rojo de suscribirse y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras historias. Nos encanta crear este contenido para ustedes y su apoyo es lo que nos impulsa a seguir adelante. Así que prepárense para una dosis de emoción, reflexión y, por qué no, un poquito de inspiración. Imaginen por un momento la vida de una persona, un ser humano con sus propias batallas, sus sueños, sus miedos. Y de repente, en medio de todo ese torbellino, aparece alguien. Alguien que no solo cambia la perspectiva, sino que redefine el propósito mismo de su existencia. Eso es lo que parece haberle sucedido a Kerem con Ande. Cuando alguien dice que otra persona es su razón de ser, no está hablando de un simple gusto o una atracción pasajera. Está hablando de una conexión que va mucho más allá. Es decir, sin ti mi vida pierde su sentido. Es la personificación de la búsqueda de un significado, de la necesidad humana fundamental de sentirse completo, de encontrar un ancla en este mundo a veces tan caótico. La razón de ser es algo que buscamos todos, de una forma u otra. Para algunos es su carrera, su pasión por crear algo nuevo. Para otros es su familia, el legado que desean dejar. Y para muchos, como parece ser el caso de Kerem, es una persona. Alguien que te inspira a ser mejor, que te da la fuerza para levantarte cada mañana, que hace que los días grises parezcan un poco más luminosos. ¿Qué hace Ande para que Kerem sienta esto? Probablemente sea una combinación de muchas cosas: su personalidad, su forma de ver la vida, su apoyo incondicional, tal vez incluso su propia fuerza interior que irradia y contagia. Pensemos en el acto de confesar algo así. No es algo que se diga a la ligera. Implica vulnerabilidad, implica abrir el corazón y mostrar la parte más profunda de uno mismo. Para Kerem, haber llegado a este punto de confesión con Ande sugiere que la relación ha alcanzado un nivel de intimidad y confianza extraordinario. Es un reconocimiento mutuo, una afirmación de lo que ambos representan en la vida del otro. Y es precisamente esta vulnerabilidad la que hace que las historias de amor sean tan cautivadoras. Nos vemos reflejados en ellas, recordamos nuestros propios momentos de profunda conexión, y nos inspiramos a cultivar ese tipo de relaciones en nuestras vidas. Ahora, podemos inferir sobre la dinámica entre Kerem y Ande a partir de esta declaración. Si Ande es su razón de ser, significa que ella probablemente aporta a su vida una estabilidad emocional, un equilibrio. Quizás Kerem antes se sentía a la deriva, o perseguía objetivos que no terminaban de llenarlo, y Ande llegó para darle un norte, para darle un propósito más trascendente. Podría ser que Ande comparta sus sueños, que lo aliente en sus desafíos, que sea su roca en los momentos difíciles. O tal vez simplemente su presencia es suficiente para que Kerem sienta que todo lo demás encaja. Es esa pieza que faltaba para completar el rompecabezas de su existencia. La frase "mi razón de ser" también implica una profunda gratitud. Kerem no solo está diciendo que Ande es importante para él, sino que le está agradeciendo por existir, por estar en su vida. Es un reconocimiento de cómo ella ha transformado su mundo, cómo le ha dado un nuevo significado a su día a día. Es como si antes de Ande Kerem estuviera navegando sin rumbo, y ella le hubiera entregado un mapa, una brújula y un destino claro. Y ese destino, evidentemente, es estar con ella, construir un futuro juntos, compartir la vida en su totalidad. Analicemos también el impacto que una declaración así puede tener en la propia Ande. Recibir un reconocimiento tan profundo de la persona que amas debe ser increíblemente gratificante y, a la vez, quizás un poco abrumador. Significa que Kerem la ve como algo esencial, como el motivo principal de su felicidad y de su existencia. Esto puede fortalecer aún más el vínculo entre ellos, pero también puede generar una gran responsabilidad. Ande, al saberse la razón de ser de Kerem, seguramente sentirá un profundo amor y un deseo de corresponder ese sentimiento con todo su ser. A veces en la rutina diaria, en las exigencias de la vida moderna, tendemos a olvidar la importancia de estas declaraciones de amor, de estos gestos que conectan dos almas a un nivel profundo. Las redes sociales y la cultura popular a menudo nos presentan relaciones idealizadas, pero la historia de Kerem y Ande a través de esta confesión nos trae de vuelta a la esencia de lo que significa amar y ser amado. Es un recordatorio de que en medio de todo el ruido y la distracción,
encontrar a esa persona que te hace sentir que tu vida tiene un propósito es uno de los mayores tesoros que podemos encontrar. Podríamos especular sobre el contexto específico de esta confesión. ¿Fue en un momento de crisis? ¿En una celebración? ¿O fue un momento de tranquilidad, una conversación íntima que brotó de forma espontánea? Independientemente del escenario, la fuerza de la declaración permanece. Es una verdad revelada, un sentimiento desbordado que Kerem sintió la necesidad de expresar. Y es esa autenticidad lo que resuena con nosotros. En un mundo donde la superficialidad a menudo reina, donde las conexiones pueden parecer efímeras, una declaración como «eres mi razón de ser» es un ancla. Es un compromiso, una promesa de que lo que existe entre ellos es algo duradero y significativo. Es la antítesis de la indiferencia, de la apatía. Es la afirmación vibrante de que una persona puede ser el centro del universo de otra. Y aquí, amigos, es donde realmente podemos reflexionar. ¿En nuestras propias vidas, hemos sentido alguna vez esa profundidad? ¿Hemos sido esa razón de ser para alguien, o hemos encontrado a esa persona que lo es para nosotros? No tiene por qué ser una confesión pública, sino esa certeza interna, ese sentimiento que te inunda el pecho y te hace sonreír sin motivo aparente. Es la magia de las conexiones humanas, ese hilo invisible que une dos almas de una manera inexplicable y poderosa. La frase también nos invita a pensar en la evolución personal que Kerem debe haber experimentado. Haber llegado a este punto sugiere un viaje interior. Quizás antes, sus prioridades eran diferentes, sus motivaciones se centraban en otros aspectos de la vida. Pero la llegada de Ande debió ser un catalizador para un cambio de perspectiva, un despertar de un amor tan profundo que redefinió todo lo demás. Es como si ella hubiera encendido una chispa que ahora arde con una intensidad que ilumina todo su camino. Además, la declaración de Kerem subraya la importancia de la comunicación en las relaciones. Si bien los gestos hablan mucho, las palabras adecuadas en el momento adecuado pueden consolidar un vínculo y hacerlo aún más fuerte. Expresar lo que Ande significa para él es una forma de honrarla, de reconocer su valor y de nutrir la relación. Es un recordatorio de que a pesar de que el amor se sienta y se demuestre de muchas maneras, también necesita ser verbalizado, necesita ser dicho en voz alta para que ambos puedan sentirlo plenamente. Piensen en las implicaciones para su futuro. Si Ande es su razón de ser, significa que cualquier decisión futura, cualquier plan, seguramente girará en torno a su bienestar y su felicidad. Es un compromiso de proteger, cuidar y priorizar a esa persona que ha dado sentido a su vida. Es la promesa de un futuro construido sobre la base de un amor que trasciende lo ordinario. Y es aquí donde, como espectadores, podemos extraer lecciones valiosas. La historia de Kerem y Ande encapsulada en esa poderosa frase, nos anima a buscar y valorar esas conexiones que nos dan un propósito. Nos invita a ser más conscientes de las personas que impactan nuestras vidas de manera positiva y a expresarles nuestro aprecio de forma sincera y profunda. No esperemos a que sea demasiado tarde para decir esas palabras que llevan dentro, para confesar ese amor que nos hace sentir vivos. La belleza de estas declaraciones tan profundas reside en su universalidad. Aunque la historia sea de Kerem y Ande, el sentimiento que transmiten es algo que todos podemos entender y aspirar a experimentar. Es la búsqueda innata del ser humano de amor, conexión y un significado en la vida. Y cuando encontramos a alguien que se convierte en nuestra razón de ser, hemos encontrado un tesoro incalculable. En resumen, la confesión de Kerem, Ande eres mi razón de ser, es mucho más que una simple declaración de amor. Es la expresión de una devoción profunda, de un agradecimiento sincero y del descubrimiento de un propósito vital. Es el reconocimiento de que una persona puede ser el ancla, la luz y el sentido de la existencia de otra. Esta historia nos inspira a buscar y valorar esas conexiones que nos dan vida y significado. Y llegamos al final de nuestro recorrido de hoy. Espero de todo corazón que esta reflexión sobre las palabras de Kerem y el significado de ser mi razón de ser, les haya parecido tan inspiradora como a mí. Ha sido un placer desgranar esta poderosa confesión con ustedes. Agradezco infinitamente que hayan dedicado su tiempo a ver este vídeo y a compartir este momento conmigo. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre esto. ¿Han experimentado alguna vez un amor tan profundo que sintieran que esa persona era su razón de ser? ¿O quizás han sido ustedes esa persona para alguien más? Déjenme sus historias, sus reflexiones y sus pensamientos en la sección de comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y me nutro de sus experiencias. Y si este vídeo les ha gustado, si les ha tocado el corazón, por favor, no olviden regalarme un buen me gusta.
Eso me ayuda muchísimo a saber qué contenido les interesa más. Compartan este vídeo con sus amigos, con sus familiares, con esas personas a las que creen que les podría gustar o inspirar. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita. Su apoyo es mi verdadero motor. Nos vemos en el próximo vídeo con muchas más historias que compartir. Hasta pronto.